Ujú. Digan presente al menos. Sí, Lick, ya estamos listas, el grupo 1. Muy bien, gracias. Grupo 2. ¿Ya están listos también? Bueno, muy bien. Entonces voy a iniciar la grabación. Vamos a ver. Bueno, tengan todos, muy gracias, Mary. Tengan todos y todas muy buen día. Bueno, el objetivo de esta clase ahora es que ustedes expongan, ¿verdad? Bueno, el inicio, ¿verdad? De los grupos, porque esto va, pues, hasta finalizar nuestro ciclo, que vamos a tener lo que son las exposiciones de los trabajos realizados por las compañeras y compañeros, obviamente. Entonces, el objetivo es que ustedes socialicen eso, los hallazgos, ya vamos en la investigación, encontrados, ¿verdad? O sea, con respecto a las temáticas que han opinado, qué es lo que utilizan, qué es lo que viven, qué es lo que consumen, dependiendo de las temáticas, o sea, estoy hablando en general. Entonces, el objetivo es ese, ¿verdad? Que ustedes socialicen lo encontrado en su investigación y también el otro objetivo era, y creo que era el principal, que ustedes pusieron en práctica lo aprendido dentro de las clases, ¿verdad? Entonces, espero que aprovechemos a los compañeros, los escuchemos, hagamos preguntas si las hay, ¿verdad? De igual manera las haré yo si las tengo o haré comentarios en el caso también de las exposiciones al final de cada una, ¿verdad? Así es que sin más preámbulos, ¿verdad? Dejo al grupo número 1, ¿verdad? Con las exposiciones, ¿verdad? Y pues ellos nos van a explicar las temáticas, cómo realizaron el trabajo, la experiencia vivida, ¿verdad? Y espero que haya sido de provecho para todos. Así que un gusto, ¿verdad? Que ustedes ahora pues tomen el rol protagónico y no solo mi persona, porque el objetivo también es que ustedes se den a conocer, ¿verdad?, entre sus compañeros y den a conocer la investigación realizada. Así es que adelante, grupo. Muy buenos días, licenciada y compañeros presentes. Es un placer poder compartir con ustedes nuestra exposición titulada Análisis comparativo de la frecuencia del consumo de comida rápida versus comida casera y sus factores asociados en los estudiantes de primer año de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de El Salvador durante el ciclo 02-2025. Mi nombre es Andrea Ayala y junto a mis compañeras Celia García, Fernanda Mejía y Catherine Ramírez realizamos este estudio con el propósito de conocer y analizar los ámbitos alimenticios de los estudiantes universitarios, especialmente en cuanto a la preferencia entre la comida rápida y la comida casera. Como primer punto, les daré una pequeña introducción. La alimentación es esencial para el bienestar físico y emocional y académico de los estudiantes. Sin embargo, factores como la presión académica y el poco tiempo, las limitaciones económicas influyen en sus ámbitos alimenticios. Para ello, nuestro estudio busca conocer con qué frecuencia los jóvenes consumen cada tipo de comida y qué factores influyen en su elección. En general, la comida rápida es práctica y económica, también accesible, pero menos nutritiva, mientras que la comida casera, aunque requiere más tiempo, es más saludable. Esta situación refleja una tendencia creciente en nuestro país, donde el consumo de comida rápida ha reemplazado poco a poco los ámbitos alimenticios tradicionales de alimentación. Como objetivo general tenemos analizar la frecuencia del consumo de comida rápida versus la comida casera.
en estudiantes universitarios de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales del primer año de Ciencias Jurídicas del ciclo 02, considerando los factores que influyen en dicha elección e implicaciones en la salud y rendimiento académico. Nuestros objetivos específicos son identificar los principales factores que influyen en la elección de comida de los estudiantes: tiempo, costo y convivencia y sabor. Determinar la frecuencia semanal del consumo de cada tipo de comida. Evaluar el impacto nutricional, económico de ambos tipos de alimentación. Nuestra investigación se justifica porque la estadística no solo es una herramienta matemática, sino un medio para comprender la realidad a partir de los datos. El estudio busca comprender cómo los ámbitos alimenticios influyen en el bienestar y rendimiento académico de los estudiantes universitarios, considerando factores como el tiempo, la responsabilidad y la economía. Además, pretende aportar información que sirva para mejorar las políticas universitarias y promover entornos que faciliten la alimentación más saludable. En resumen, este trabajo contribuye al bienestar estudiantil y fomenta el uso responsable de la información estadística. A continuación, les dejo con mi siguiente compañero. La comida casera se caracteriza por ser sencilla, auténtica y cargada de significado, a diferencia de los platos de restaurantes o comidas rápidas. La comida preparada en casa refleja el cuidado, la intención de quien la cocina, ingredientes frescos, técnicas tradicionales y un toque personal hacen que cada plato cuente una historia única. La comida casera tiene un poder especial que trasciende lo meramente nutritivo. Conecta a las personas con sus raíces, despierta recuerdos entrañables y crea momentos de calidez y afecto. Es más que un conjunto de ingredientes y recetas. Es un lenguaje universal que evoca el amor, la tradición y el hogar. La siguiente diapositiva, por favor. Ventajas y desventajas de la comida casera. Como ventajas tenemos que nosotros elegimos los ingredientes, lo más saludables, sabor al gusto, reduce el estrés, ahorro económico y nos sentimos con más energía. Las desventajas es que se toma más tiempo, hacemos más compras en el supermercado, hay que limpiar después de cocinar, también por la falta de habilidades culinarias y las limitaciones prácticas. Antecedentes históricos de la comida casera. La comida casera ha evolucionado junto con la historia de la humanidad. En la prehistoria, el descubrimiento del fuego permitió cocinar los alimentos. Eso no solo mejoró la digestión, sino que también fortaleció los vínculos sociales. Cocinar se volvió acto comunitario en la antigüedad. Con la agricultura y la ganadería, las personas empezaron a cultivar sus propios ingredientes. Nacieron en las primeras recetas, muchas de ellas ligadas a rituales religiosos y celebraciones. En la Edad Media, la comida casera se convirtió en símbolo de tradición familiar. Las recetas se transmitían oralmente y cocinar era una forma de cuidar y proteger a la familia. En el siglo XIX, durante la Revolución Industrial, la vida se volvió más acelerada, aparecieron utensilios modernos como estufas de gas y refrigeradores. Pero la comida casera siguió siendo el centro de la vida familiar. En el siglo XX y XXI, frente al crecimiento de la comida rápida, la comida casera se revalorizará como símbolo de salud, cultura y efecto. Hoy representa una forma de resistir el ritmo acelerado de la vida moderna y reconectar con nuestras raíces. Características de la comida casera. La comida casera tiene características que la hacen única. Higiene garantizada. Tú decides cómo se manipulan los ingredientes. Ingredientes naturales. Se evita el exceso de conservantes, colorantes y grasas saturadas. Control total. Puede adaptar las recetas según sus necesidades alérgicas o al gusto.
Aprovechamiento. Se reutilizan ingredientes, se evita el desperdicio, el consumo temporada. Se usan productos frescos del momento. Lo que es sabor auténtico. Cada plato tiene un toque personal, familiar. Economía. Como cocinar en casa suele ser más barato que comer fuera. Mejora el sabor y reduce el costo. Bienestar emocional. Cocinar puede reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y fortalecimiento del vínculo. Yo les hablaré un poco acerca de la comida casera en El Salvador. Nuestra gastronomía casera tiene raíces de las culturas indígenas como pipiles, lencas y mayas, que basaban su alimentación en maíz, frijol, yuca y chile. Con la llegada de los colonizadores españoles en el siglo XVI, se convirtieron en los ingredientes europeos. Adoptamos ingredientes europeos como el trigo, el cerdo, leche, quesos y creamos una gastronomía mestiza. En el siglo XX se consolidó la comida casera como un símbolo de identidad y tradición familiar. Nuestra comida es sencilla pero llena de sabor y corazón. Cada bocado nos conecta con nuestras raíces, culturas e identidad. Siguiente diapositiva, por favor. Como ejemplos de nuestra gastronomía, tenemos las pupusas, que son tortillas rellenas de queso, frijoles, chicharrón, loroco o ayote. Aunque hoy se venden en pupuserías, su origen es casero y comunitario. Otro de los platos típicos de origen casero salvadoreños son los tamales preparados con masa de maíz, relleno de pollo, cerdo, frijoles o chipilín. Se cocinan envueltos en hoja de plátano, especialmente en celebraciones familiares. Otro de estos platillos son las sopas tradicionales como la sopa de gallina india, la sopa de frijoles, la sopa de patas. Son nutritivas y se caracterizan por ser preparadas con abundantes vegetales, carnes y especies locales. Otra de los platillos son las yucas fritas o sancochadas. Son servidas con chicharrón o pescaditas. Es un tubérculo ancestral que forma parte de la dieta casera desde tiempos prehispánicos. Y uno de los ingredientes principales de nuestra gastronomía, que son los platos preparados con maíz, que incluyen las riguas, el atol de elote, las tortillas, los elotes locos y pastelitos de masa. El maíz sigue siendo el ingrediente base de la cocina casera salvadoreña hasta los tiempos actuales. Y como último, para completar nuestra gastronomía, también tenemos las bebidas tradicionales, son el atol chuco, la horchata de cebada, los frescos de ensalada, elaborados en casa con frutas y semillas y cereales locales. Ya que mis compañeras hablaron acerca de la comida casera, también es importante conocer de la comida rápida. La comida rápida es un tipo de alimentación económica muy consumida actualmente. Se caracteriza por su rápida preparación y fácil acceso. Estas cualidades la hacen especialmente atractiva para los jóvenes con pocos recursos o personas que tienen poco tiempo por sus jornadas laborales o académicas. Sin embargo, ese tipo de comida, también llamada comida chatarra, tiene un bajo valor nutricional, ya que aporta muchas calorías, azúcares y grasas, pero pocas proteínas, vitaminas y minerales, lo que se conoce como calorías vacías. Entre los principales ejemplos de estos alimentos fritos se encuentran los productos procesados, aunque el término en sí es comida chatarra. Se describe mejor por su bajo valor nutritivo. Se utiliza una expresión más atractiva
comida rápida porque proyecta una imagen más positiva hacia el consumidor. También es importante conocer cuáles son sus ventajas y desventajas. Entre sus principales ventajas está rapidez y convivencia, accesibilidad, precio relativamente económico, variedad y sabor atractivo, comodidad y disponibilidad del servicio. Las desventajas: bajo valor nutricional, riesgo para la salud, ámbitos alimenticios poco saludables, efectos negativos en el rendimiento académico y físico, impacto ambiental y costos a largo plazo. Antecedentes históricos. Si bien el concepto de comida rápida no es algo nuevo, viene desde la antigüedad, las personas han buscado alimentos listos para consumir desde siempre. En la antigua Roma existía un término llamado thermophile, que establecimientos donde se vendía comida caliente a quienes no tenían cocina en sus casas. Más tarde, durante la Edad Media y la época victoriana, la venta de comida en la calle fue común, como el famoso fish and chips en Inglaterra. Y la comida rápida moderna, tal como la conocemos hoy en día, surgió en Estados Unidos a inicios del siglo XX, gracias a la industrialización y el auge del automóvil. En 1921, Will Cass fue la primera cadena de comida rápida en estandarizar la producción y su servicio. Y en 1948, los hermanos McDonald's revolucionaron el sector con un método que permitía preparar comida en poco tiempo y con un menú limitado y sin necesidad de camareros. Este modelo marcó inicio de un sistema de franquicias modernas. A partir de la segunda mitad del siglo XX, cadenas como McDonald's, Burger King, KFC se expandieron por todo el mundo, convirtiéndose en dos íconos de la cultura, del consumo y del proceso de globalización. La comida rápida se define por la rapidez en su preparación y servicio, su conveniencia a menudo para llevar y servicio rápido, su sabor atractivo y consistente, falta contenido de sal, alto contenido de sal, azúcar y grasas para mejorarlo y su accesibilidad económica. Tipos de comida rápida en El Salvador. La comida rápida en El Salvador ha experimentado un crecimiento significativo, convirtiéndose en una alternativa muy demandada, sobre todo en las áreas urbanas. Si bien las pupusas y otros platillos tradicionales siguen siendo un pilar de la gastronomía nacional, las cadenas de comida rápida han logrado expandirse gracias a su practicidad, velocidad y disponibilidad. Este sector está encabezado por franquicias tanto internacionales como nacionales, que han sabido ajustarse a los gustos y hábitos de consumo de la población salvadoreña. Tenemos el McDonald's, el Burger King y el Wendy's. Esta franquicia de hamburguesas procedentes de Estados Unidos cuentan con una amplia presencia en centros comerciales y zonas de alto flujo en el país. Presentan menús de estilo internacional que se integran y complementan con la oferta gastronómica local. También tenemos la Pizza Hut, la Little Caesar y Domino's Pizza. Estos establecimientos de pizza gozan de gran popularidad, ofreciendo una variada disponibilidad de entregas a domicilio y costos accesibles. Por último, también tenemos el Pollo Campero. Esta es una de las cadenas más reconocidas y emblemáticas para los salvadoreños, muy apreciada a nivel nacional, aunque su origen es guatemalteco.
Pollo campero ha alcanzado una gran popularidad en El Salvador, donde el pollo frito representa uno de los platillos más consumidos. Entre otros restaurantes en nuestro país tenemos Subway y Taco Bell. Subway son sándwiches que incluyen carne, pan, queso y vegetales. Son los más populares y también encontramos, como les mencioné anteriormente, Taco Bell, que es comida mexicana, con opciones como tacos, burritos, nachos, adaptadas al servicio rápido. De ahí tenemos la comida asiática, como el chow mein, el sushi, o también ser comparado al formato de comida rápida. Algunos ejemplos son Panda Express o China Walk. Y finalmente tenemos la comida callejera regional, como los hot dogs, tacos y pupusas, que aunque no pertenecen a grandes cadenas, también se consideran comida rápida por su preparación sencilla, rápida y económica. Metodología aplicada. Usamos un enfoque mixto combinando datos numéricos con opiniones. El diseño fue no experimental y de corte transversal, lo que significa que recolectamos los datos en un solo momento, sin intervenir en los hábitos de los estudiantes. Aplicamos una encuesta a 60 estudiantes de primer año de ciencias jurídicas. La muestra fue intencional, es decir, elegimos personas que podían aportar información relevante para calcular el tamaño ideal de nuestra muestra. Usamos la fórmula de población infinita con nivel de confianza 95%, margen de error 5%, porción esperada 50%. El resultado fue 384, pero por razones prácticas trabajamos con 60. Esta metodología nos permitió entender no solo lo que comen los estudiantes, sino que lo que hacen, que a continuación presentaremos los resultados obtenidos. Ahora les voy a presentar el análisis de la primera pregunta de nuestra encuesta, la cual se centró en la variable género. Para este estudio encuestamos a un total de 60 personas y les dimos 3 opciones de respuesta: femenino, masculino y otro. Como podemos observar en nuestra tabla de distribución de frecuencias, obtuvimos los siguientes resultados. En la frecuencia absoluta, 32 personas se identificaron con el género femenino, 21 personas se identificaron con el género masculino y 7 personas seleccionaron la opción otro. En la frecuencia relativa porcentual, el 53% de los encuestados se identificó como femenino, el 35% se identificó como masculino y el 12% se identificó con la opción otro. Estos porcentajes, como vemos, suman el 100% del total de nuestros encuestados. Para visualizar mejor estos datos, utilizamos una gráfica circular o una gráfica de pastel. El sector más grande de color rosa representa el 53% y corresponde a la categoría femenino. El sector de color azul es el segundo más grande, con un 35%, representando el género masculino. Finalmente, el sector más pequeño de color amarillo representa el 12% de las personas que eligieron la opción otro. La interpretación de nuestros datos es muy clara. Más de la mitad de las personas encuestadas se identifica con el género femenino, con el 53% de la muestra. En nuestra pregunta 2 es acerca de la variable edad. En nuestra investigación se aplicó a 60 estudiantes de primer año de la carrera de Ciencias Jurídicas. Las edades de los participantes varían de los 17 a 35 años, lo que muestra una población diversa en cuanto a edad. Se realizaron intervalos. El primer intervalo, 17-21, con una frecuencia de 18, 21-25 con una frecuencia de 35, 25-29 con una frecuencia de 3, 29-33 con una frecuencia igual de 3 y 33-37 con una frecuencia de 1, haciendo un total de 60. El 17-21 tiene un porcentaje del 30%, 21-25 con una frecuencia, con un porcentaje, de 58 y 25-29 con una frecuencia, porcentaje del 5% y el otro también del 5% y 33-37 con una
porcentaje del 2%. Podemos ver que la mayoría de los estudiantes tienen entre 21 y 25 años, ya que ese grupo se concentra en 35 estudiantes, que equivale al 58% del total. La clase con mayor frecuencia es 21-25, con una frecuencia de 35, lo que se representa en los datos. Las clases 25, 29, 29, 33 y 337 tienen frecuencias bajas, indicando que hay pocos valores en esos intervalos. El punto más alto se ubica en la clase 23 del intervalo 21-25, indicando que el intervalo con mayor frecuencia. Como pregunta número 3, preguntamos a nuestra muestra la frecuencia con la que consumían comida casera, o sea, preparada en casa. Podemos visualizar nuestra tabla de frecuencia y nuestro gráfico donde la barra de color rojo representa la frecuencia de las 9 personas que se encontraban en el rango de 0 a 2 veces, que se identifica como las veces de consumo de comida casera, equivalente al 15%. La barra de color azul representa a las 17 personas que afirmaron que consumían comida casera de 3 a 5 veces, representando el 28% de nuestros 100% encuestados. La barra de color rosado representa a las 20 personas que afirmaron que consumían comida casera de 6 a 8 veces a la semana, representando el 33% de nuestra muestra, lo que significa que es la mayor frecuencia registrada en nuestros datos. Y por último, la barra de color amarillo representa las 14 personas que afirman que consumen comida casera de 9 a 11 veces a la semana, representando el 23% restante. Como pregunta número 4, también preguntamos la frecuencia en la que nuestros encuestados consumían comida rápida, compradas en cadenas como McDonald's, Pizza Hut, restaurantes locales de comida rápida para llevar, etc. La barra de color rosado representa el intervalo de 0 a 2 veces por semana, con una frecuencia de 15 personas, representando un 25% de nuestro 100%. Mientras que por otro lado, la barra de color amarillo representa las 26 personas que afirman que consumen comida rápida de 2 a 4 veces por semana, equivalente a un 43% de nuestra muestra. Y por último, la barra de color azul representa las 19 personas que afirman que consume comida rápida de 4 a 6 veces a la semana, representando el 32% restante de nuestro 100%, dejando así la mayor frecuencia en el intervalo de 2 a 4 veces a la semana. Como otro punto importante, nos interesaba conocer cuánto dinero destinaban a la compra de comida rápida con la variable de gastos. La barra de color verde representa a las 18 personas que destinaban de $0, o sea que no destinaban ningún fondo, a $10 en la compra de comida rápida, representando un 30%. La barra de color rosa representa a las 14 personas que gastan entre 11 a $20, que representa el 23% de nuestro 100% de personas encuestadas. Y como último, la frecuencia más elevada, que es la barra de color rojo, que representa a las 28 personas que afirman que gastan de entre 21 a $30 a la semana, representando un 47%, dejando así que la mayoría de nuestros encuestados destinan una cantidad mayor a $20 a la semana en consumo de comida rápida. Como pregunta 7, dice, ¿a usted qué le motiva a elegir comida casera en lugar de comida rápida? Puede seleccionar más de una opción. 1. Es más saludable, mayor valor nutricional, con una frecuencia de 31, ahorro de dinero, con una frecuencia de 26, sabor y preparación,
con una frecuencia de 26 y mayor control sobre los ingredientes y higiene con una frecuencia de 23. Es la única opción disponible y práctica en ese momento, con una frecuencia de 11, siendo un total de 107 respuestas. Podemos observar que la opción más mencionada es más saludable, con un 26% de las respuestas. Esto se observa en nuestra gráfica, representada el color rosado, que es el 26%. El color morado representa el ahorro de dinero, el color verde, sabor, el amarillo, control e higiene, con un 21%, y el color naranja representa una opción más práctica, con un 9%. La pregunta 8 dice, ¿usted considera que su dieta alimenticia afecta a su salud? En la tabla se muestran los resultados de la encuesta con un total de 60 personas, quienes se les preguntó sobre la determinada opinión representadas en sí y no. 38 personas respondieron que sí, haciendo un 63%. Esto equivale a 200.268 grados en el gráfico circular, lo que indica que la mayoría está de acuerdo. 22 personas, que representan el 37%, respondieron que no, que corresponde a 133.2 grados del círculo. En total, hacen 100 datos y los 360 grados del círculo, confirmando la totalidad de la muestra. Se representa en un gráfico de pastel o gráfico circular. El color celeste representa el sí con un 63% y el color naranja representa el no con un 37%. La pregunta 8.1 está ligada siempre a la pregunta 8. En caso de responder sí, ¿de qué manera considera que la calidad de su dieta incide en su rendimiento académico? De manera positiva fue la opción más elegida, con 17 personas, que representa el 44% del total. En segundo lugar, de manera negativa, tiene 9 respuestas, equivalente al 23%. De manera muy positiva obtuvo 7 respuestas, es decir, el 18%, y de manera muy negativa fue por 4 personas, que representa un 10%. Y solo 2 personas afirmaron que no influyen, representando un 5%. El color verde representa muy positivo, con un 18%. El color rosado representa positivo, con un 44%. Y el color naranja representa no influye, con un 5%. El color amarillo representa negativa, con un 23%. Y el color rojo representa muy negativa, con un 10%. Como pregunta 9, ¿qué tipo de comida rápida consume con más frecuencia? Hamburguesa con papas fritas, pizza y pollo frito, cada una con frecuencia absoluta de 23, lo que representa un porcentaje de 21.5. Estas 3 opciones dominan claramente las preferencias. Tacos y comida china también tiene presencia, pero es menor medida. Las opciones tradicionales como pupusas, tortas o sushi aparecen con porcentajes muy bajos, lo que indica que no son las más elegidas en contexto de rapidez. En el gráfico vemos de barra que observa que las 3 columnas más altas corresponden a hamburguesa, pizza y pollo frito, cada una con 23 respuestas. La que sigue es la barra de tacos, burritos con 23 respuestas, seguida con comida china con 13. Las barras de pupusa, torta, sushi, ninguna, son muy pequeñas, lo que indica que tienen muy poca presencia individual. Pregunta 10. ¿Ustedes saben cocinar comidas básicas? La tabla nos muestra que el 40.46% de las estudiantes cocinan regularmente, lo que indica una buena base de autonomía alimenticia. Sin embargo, un 32.3% sabe cocinar, pero casi nunca lo hace, lo que puede deberse a falta de tiempo, motivación o recursos. Un 15.4% no tiene habilidades culinarias, lo que hace más dependiente de la comida rápida. En el gráfico de pastel, la porción más grande corresponde a quienes cocinan regularmente, con 160.5 grados. La segunda porción representa a quienes saben cocinar, pero casi nunca lo hacen, con un 117.2 grados. La porción más pequeña es la que tiene habilidad culinaria,
con 55.4 grados. Eso refleja que aunque la mayoría tiene la capacidad de cocinar, no todos la aplicamos en la rutina diaria. Como pregunta 10, ¿cuál es el principal motivo para elegir comida rápida en lugar de comida casera? En la tabla vemos que revela que el 42.9% los estudiantes eligen comida rápida, principalmente por falta de tiempo. La accesibilidad aparece como un segundo motivo con 18.6%, seguido por el precio con 15% y el sabor con apenas 8.6%. Eso nos muestra que la decisión no se basa tanto en el gusto, sino en la necesidad de resolver rápido. En el gráfico de barra de la columna más alta corresponde el motivo, tiempo, con 30 respuestas. La siguiente barra con accesibilidad, precio y sabores es el orden. Eso indica que la rapidez es el factor más determinado en la elección de comidas rápidas. En la pregunta 12, para esta pregunta se realizaron 4 tablas de frecuencia. Estas tablas resumen los resultados de una encuesta en la que 60 personas clasificaron del 1 al 4 factores al elegir qué comer, siendo 1 el más importante y 4 el menos importante. Los factores evaluados fueron costo, tiempo, sabor y valor nutricional. En la primera tabla tenemos el costo, que la clasificación fue del 1 al 4. 35 personas clasificaron el número 1 como el más importante. Luego, 9 personas clasificaron el número 2. 2 personas clasificaron el número 3 y 14 personas clasificaron el número 4, haciendo un total de 60 personas encuestadas. En la segunda tabla tenemos el tiempo y en esa tabla de frecuencias 13 personas clasificaron el número 1, 18 personas el número 2, 20 personas el número 3 y por último tenemos que 9 personas clasificaron el número 4, obteniendo un total de 60 personas encuestadas. En la tercera tabla tenemos el sabor. 13 personas clasificaron el número 1, 19 personas el número 2, 15 el número 3 y 13 el número 4, obteniendo el total de 60 personas encuestadas. Y en la última tabla tenemos el valor, donde 13 personas clasificaron el número 1, 8 personas el número 2 y 16 personas el número 3. Y por último, 23 personas clasificaron el número 4. Y estos datos están representados en una gráfica de polígono de frecuencia. El punto verde representa el valor. El color celeste representa el tiempo. El color azul representa el valor nutricional. Y por último tenemos el color naranja que representa el sabor. El costo claramente es el factor más influyente. El tiempo como segunda o tercera prioridad para la mayoría. El sabor importante, pero con opiniones divididas. El valor nutricional, tercero o cuarto lugar, menos prioritario en general. En la pregunta 13, la tabla muestra los resultados de una encuesta aplicada a 60 personas sobre si considera que su alimentación actual es saludable. Las opciones de las respuestas eran sí, no y a veces. Tenemos que 15 personas respondieron con la opción sí, 15 personas con la opción no y 30 personas seleccionaron la opción a veces. Y tenemos un total de
de 60 personas encuestadas. Para comprender mejor, tenemos una gráfica de pastel, donde el color rosa representa la opción a veces, la opción sí se representa con el color verde y la opción no se representa con el color rojo. Como respuesta mayoritaria tenemos a veces, con 30 personas, la mitad de la muestra. Eligió esta opción. Esto indica que el 50% de los encuestados tiene una percepción sobre su alimentación. Sugiere que estas personas reconocen que su dieta no siempre es saludable, pero tampoco consistentemente mala. También tenemos las opciones sí y no, donde 15 personas, con el 25%, consideran que su alimentación sí es saludable. Y de igual manera, 15 personas, con el 25%, consideran que su alimentación no es saludable. Por último, con los datos obtenidos de nuestra muestra, al analizarlos nos mostró que aunque los estudiantes reconocen que la comida casera es más saludable, muchos prefieren la comida rápida por factores como el tiempo, el cansancio, el costo y la factibilidad. Las decisiones alimentarias no dependen solo del gusto, sino también de las condiciones académicas, económicas y otros factores que influyen. A continuación les dejamos una pequeña bibliografía de los documentos consultados para elaborar nuestro marco conceptual. Esto ha sido todo por nuestra parte. Esperamos que comprendieran nuestra exposición y gracias por su atención. Bueno, chicas, gracias por la exposición. Vaya, ellas al ser el grupo número 1, obviamente tienen cosas que debemos mejorar, pero que son válidas para ellas aún porque son el primer grupo, ¿verdad? Y algunas cosas se pueden mejorar y a eso es lo que voy a ir. No se sienta mal el grupo porque realmente me gustó la exposición, pero vuelvo y repito, hay cosas que podemos mejorar, pero ustedes al ser el grupo número 1 no tenían una referencia, sino que ustedes abren este ciclo de exposiciones. Así es que con el mayor cariño yo les voy a hacer algunas observaciones, pero esto es para que el resto de grupos que viene detrás lo tomen en cuenta. ¿Estamos bien, chicas? No es con el afán de decirles lo que hicieron no estuvo bien. No, claro que no. Estuvo bastante bien. Me gustó mucho esa parte de reseña histórica que han hecho con lo que es la comida casera, la comida rápida. Eso me encantó muy bien como lo han presentado. Quizás donde habría que mejorar para los grupos que vienen, ¿verdad? Es que no necesito que me presenten tal cual todas las preguntas. O las pueden presentar, no hay ningún problema. Pero sí, por ejemplo, no detenernos mucho en explicar los colores, esa parte. Yo sé que ellas lo hicieron como para mayor detalle y está bien, vuelvo y repito, es el primer grupo y es válido. O sea, a ellas se les perdonan muchas cosas porque es el primer grupo. Entonces, pero para los que vienen, ya no tanto. Entonces, o sea, el primero y el segundo grupo son como los conejillos de India, digamos así. Entonces, con base en ellos, los que vienen después de ellos son los que debemos de ir retomando las observaciones que haremos. Pero a los primeros dos grupos, porque son dos grupos que son los que abren este ciclo de exposiciones, se les van a validar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, les decía, en cuanto a las preguntas, pueden ponerlas, no hay problema, pero por ejemplo, vaya, ellas mencionaban lo que era la edad, el sexo, sí es importante, ¿por qué? Porque es por lo menos saber, mire, por lo menos lo que yo logré ver y observar es que eran más niñas que niños, ¿verdad?
Esa es una, eso es importante. Luego, las edades que tienen. Entonces, quizás ahí solo era como, digamos, bueno, como pueden observar, porque para eso son las gráficas. Se recuerdan que yo he insistido mucho en que las gráficas, por ejemplo, ellas lo hicieron con colores, con las caritas de niño, niña. Eso estuvo muy bien. Y ¿saben lo que me gustó mucho? Es que ellas no se fueron a hacer gráficas en la máquina, sino que ocuparon sus mismas gráficas. Si usted va a ocupar gráficas de la máquina, tampoco hay problema, pero sean creativos. Y por ejemplo, ellas lo que hicieron es retomar las imágenes de sus gráficas, de sus propias gráficas. Eso estuvo muy ingenioso, me gustó mucho, ¿verdad? Porque ya es lo mismo de su trabajo y ellas lo implementaron ahí. Pero si usted quiere usar las gráficas generadas por Excel, por ejemplo, lo puede hacer, pero eso es en la presentación, no en el trabajo, obviamente, ¿verdad? Entonces, eso es válido en la exposición. Entonces, por ejemplo, les decía, por ejemplo, cuando mencionan la edad, el sexo y algunas otras por ahí, pudieran haber sido un poco más sintetizadas, o sea, digamos, bueno, como pueden observar, por ejemplo, en la gráfica, si vemos, la gran mayoría de los encuestados fueron niñas y luego niños, ¿verdad? O jovencitas o jovencitos, ¿verdad? En la categoría de otros fue como el mínimo. Así, esas no necesitan, por ejemplo, decir, mira el color. ¿Por qué? De hecho, si ustedes observaron, y no me van a dejar mentir, sus compañeritas han puesto la leyenda, por ejemplo, en una del color, un color era así, el otro el color era no. Entonces, nosotros también debemos de saber leer, ¿verdad? Diferente es que ellas, por ejemplo, no hubieran puesto eso y qué es el rojo, ¿verdad? O qué es el verde. Entonces, pero ellas lo han colocado, o sea, sí se lee que el sí era este color, el no era este color, y así, que lo han identificado. Entonces, no detenernos mucho en esa parte. Luego, lo importante de todo esto, vaya, sí, por ejemplo, de las últimas preguntas donde decía qué prefería, todo eso sí es importante, y sobre todo las conclusiones que llegan o con las conclusiones que llegan al trabajo. Eso sí es de relevancia, ¿verdad? Porque al final es lo que obtuvimos de resultado en nuestra investigación. Así es que les felicito, señoritas. Realmente es una temática que quizás ustedes ahorita la vean como, ay, qué relevancia puede tener eso. Pero sí, tiene mucha relevancia, sobre todo en ustedes jóvenes, que, ¿cómo se llama? Que están creciendo, ahorita están jovencitos, tienen que cuidarse y se cuida uno desde adentro, no de afuera. O sea, cuidarse sí, que mire que yo tengo que querer mi cutis bonito, porque están jovencitas, obviamente lo tienen bonito, pero si usted se cuida tomando mucha agua, teniendo una muy buena alimentación, lo va a ver reflejado en su piel, ¿verdad? Los cosméticos lo único que hacen es ocultar imperfecciones, pero lo que es desde adentro, desde lo que su cuerpecito tiene, eso lo refleja afuera. Entonces, la alimentación sí es muy vital y muy bien decían al final, la mayoría prefiere las comidas rápidas a las comidas caseras. ¿Por qué? Pues sí tienen un sabor bueno, pero no nutren, ¿verdad? Entonces, no digo que no hay que consumir porque uno las consume, pero en menor cantidad. Y cuando hablaban, por ejemplo, de las desventajas de la comida casera, por ejemplo, que hay que limpiar, que hay que hacer súper y todo eso, sí es cierto, pero al final eso no lo hace como con mucha frecuencia y si usted es organizado al momento de elaborar sus alimentos, pues no tendrá mucho digamos, que limpiar posteriormente. Pero sí, son partes que se pueden considerar como que muchos, ay, es que voy a ensuciar platos, ay, es que voy a hacer tal cosa. Entonces se ponen más en esa parte negativa y no terminan haciendo nada. Entonces, ¿y qué? Consumiendo comida rápida, ¿verdad? Así es que les felicito, señoritas, muy buena exposición. Sin más preámbulo, no sé si alguien tiene algún comentario para el grupo, alguna pregunta, alguna consulta. Para mí estuvo bastante claro, pero no sé los demás. Y me gustó ver tipos de gráficos, me gustó ver que han trabajado con clases, con datos cualitativos, cuantitativos, muy, muy bueno. Muy bueno, les digo, o sea, las observaciones que se les han hecho son los primeros grupos y aquí se les valida varias cosas, pero los que vienen sí hay que tomar en cuenta las observaciones que se van haciendo. ¿Por qué? Porque el objetivo es que vayan mejorando, ¿verdad? Bueno,
Y también me gustó de que no leyeron todo textualmente, sino que en algunos dieron hasta explicaciones y ese es el objetivo de una exposición. Bueno, si no hay más, vamos con el, ya está, Andrea, vamos con el grupo 2, por favor. Buenos días, licenciada y compañeros. Nuestro tema es la influencia que tiene el uso de redes sociales y el rendimiento académico de los estudiantes de segundo año de la Universidad Nacional en la Facultad de Medicina Especializada de Pediatría. Mi grupo está conformado por María de los Ángeles Flores Parada, Mariela Elizabeth Muñoz Baches, María Gómez Carranza, Luis Someta y mi persona, Tania Hernández. Dejo a Mari Gómez con los objetivos. Muy buenos días. Como objetivo general tenemos analizar de manera a los diferentes, analizar de manera integral los diferentes usos de redes sociales en los estudiantes de segundo año de la carrera de medicina, en especialidad de pediatría. Como segundo objetivo tenemos evaluar la relación existente entre el uso de las redes sociales y el rendimiento académico de los estudiantes de pediatría, considerando factores como la frecuencia de uso y el tipo de contenido. Como objetivo específico tenemos identificar los principales patrones de uso de las redes sociales entre los estudiantes de segundo año de la carrera de medicina. Introducción tenemos, en su uso cotidiano influye de manera significativa en la forma en que los jóvenes se comunican, acceden a la información y gestionan su tiempo. En este contexto, los estudiantes de segundo año de la carrera de medicina, especialidad de pediatría del año 2025, no son ajenos a esta realidad. El presente estudio busca analizar los usos de las redes sociales y su influencia en el rendimiento académico de los grupos de estudiantes, considerando tanto los aspectos positivos como el acceso rápido a contenido educativo y la posibilidad de intercambio de conocimiento, como los aspectos negativos, tales como la distracción, la procrastinación y la disminución del tiempo dedicado al estudio. Les voy a hablar del marco teórico. Las redes sociales han modificado significativamente la manera en que los jóvenes universitarios se comunican y aprenden, convirtiéndose esto en una herramienta cotidiana, tanto para la interacción social como para los fines académicos. En la Universidad de El Salvador, UES, su uso ha generado debate debido a los beneficios y las desventajas que representa, especialmente en la carrera que es muy demandante como la que es medicina. En el ámbito del universitario salvadoreño, diversos estudios revelan que las redes sociales son un medio dominante de comunicación entre estudiantes. Si bien su uso favorece la interacción y el acceso de información, también puede provocar pérdida de tiempo de estudio y afectar el rendimiento académico cuando se utiliza de forma excesiva. Investigaciones previas sugieren que el uso intensivo de esta plataforma también influye negativamente en la autorregulación del aprendizaje, aunque también esto también nos puede servir como una herramienta, como un recurso educativo y un medio de colaboración. El rendimiento académico en la Facultad de Medicina de la UES ha sido como un objeto de análisis desde hace décadas. Los estudios coinciden que el éxito académico está determinado por factores como la carga de estudios, los métodos de enseñanza y el tiempo dedicado al aprendizaje. Dado que la complejidad de la carrera
es bien demandante y que eso combina lo que es la teoría, la práctica y también las rotaciones que ya tengan en clínica, en áreas de campo y también en hospitales. El impacto de las redes sociales sobre los ámbitos de estudio resulta especialmente relevante. Aunque las investigaciones específicas en medicina sobre las redes sociales son limitadas, eso se puede reducir que están en esa plataforma generando tanto oportunidades como riesgo por un lado, ya que esto a ellos les puede afectar en lo que es su rendimiento académico. También en particular los estudiantes de segundo año de medicina en especialidad de pediatría atraviesan una etapa muy exigente en su formación, caracterizada por profundizar en ciencias básicas y en la introducción a la práctica de pediatría. El uso responsable de las redes sociales pueden favorecer la colaboración y la motivación. Sin embargo, este uso es desmedido y puede interferir con el tiempo, con los estudios y afectar su desempeño académico. Ahora les voy a hablar un poco sobre la metodología empleada. El estudio es un tipo cuantitativo y descriptivo, centrado en analizar la relación entre el uso de las redes sociales y el rendimiento académico en los estudiantes mediante la recopilación de datos que obtuvimos numéricos. La muestra estuvo compuesta por estudiantes de segundo año de medicina con especialización en pediatría. Seleccionando por conveniencia como técnica principal se usó una encuesta estructurada presencial diseñada para recopilar información sobre el uso de las redes sociales y con qué fines ellos la utilizan, ¿verdad? Ya sea educativo, recreativo, y también su influencia en el desempeño académico que tienen debido a este uso. El instrumento fue un cuestionario con preguntas, y fueron cerradas y abiertas debido a una sección que abordamos con los datos generales en 60 estudiantes para evaluar el uso que tienen en las redes sociales y en las evaluaciones académicas. Las dejo con mi compañera Mariela. Buenos días. Yo les hablaré acerca de las redes sociales en el ámbito universitario salvadoreño. Bien, de acuerdo con los estudios realizados en la Universidad de El Salvador, se constituyen como un medio de comunicación dominante entre los estudiantes. Nosotros pasamos, la encuesta, ¿verdad? Y nos dimos cuenta de que las redes sociales son percibidas por los estudiantes como una necesidad, pero a la vez puede traer un factor negativo. ¿Cuál es el factor negativo? Distracciones. Al momento de estar haciendo nuestras tareas, nuestras actividades académicas, nosotros podemos distraernos porque si nosotros, ¿verdad?, estamos utilizando el teléfono, claro, y estamos buscando información y de repente nos da hay una notificación, nos empleamos más en eso que en lo que estamos haciendo, en lo que nos importa hacer. Claro, las redes sociales, ¿verdad?, sí nos sirven para tener comunicación, para comunicarnos con nuestros compañeros, con nuestros docentes, consultarles algo, consultar a un tipo de información que nosotros requeramos, pero también hay que equilibrar el uso de la tecnología porque puede ser muy, ¿cómo se puede decir? Muy difícil de emplear, especialmente en la facultad de pediatría, en la salud, atendiendo a un niño, a una madre de familia, cómo va a estar el doctor ahí con el teléfono y va a estar atendiendo, además de ser una negligencia por parte
la persona, ¿verdad?, que está atendiendo al niño, al madre de familia, se considera una falta de respeto porque también no puede estar haciendo eso. Siguiente lámina, por favor. Bien, como el diseño muestral, nosotros utilizamos la fórmula de población infinita. La población finita, perdón, se constituye por n, que es el número de elementos, por z alfa medios, por la desviación estándar. Entre la desviación estándar por z alfa medios más el número de elementos, que es 60 menos 1, pues el nivel de error, que es de 0.05%, que en cual nos dio 57.624 y el denominador nos dio 0.9604 más el otro, el 60 menos 1 menos 0.05 nos dio 0.475, en lo cual nos dio como tamaño muestral 52. ¿Esto qué significa? Que el tamaño muestral de 52 personas con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 0.5%, lo cual que cuando tenemos un tamaño de muestra, un tamaño de error pequeño, no es necesario encuestar a todos, a los 60, sino que a 52 personas. Gracias por su atención prestada. Tania, no se le escucha. Es que se me traba y ahora. Hoy Sí. Vaya, pues voy a empezar. Comunicación docentes-estudiantes. La mayoría de los participantes consideran que la comunicación entre docentes y estudiantes a través de las redes sociales es muy buena. Como podemos ver en la gráfica, es el 28%. Eso indica que las plataformas digitales facilitan el intercambio de información. Más sin embargo, un grupo significativo opina que la comunicación es mala, que como podemos ver en la gráfica es un 17%, lo que sugiere que existe dificultades como falta de respuestas o mala utilización de las redes sociales para fines educativos, generando posibles malentendidos o poca interacción. Excelente, dijeron que era un 11%. Algunos estudiantes valoran la comunicación como excelente, destacando una relación fluida y rápida con los docentes. Y un 4% regular, que señalan que aunque existen canales de comunicación, no siempre son efectivos o constantes. Gracias. Yo les voy a hablar sobre la participación en grupos de estudio y foros. Casi la mitad de los estudiantes nunca participa en grupos de estudio o foros académicos. En redes sociales, esto muestra una baja interacción académica virtual, posiblemente por falta de interés, desconocimiento de estos aspectos o preferencias por otros medios de comunicación. Luego tenemos el color fucsia, que dice que una parte considerable de los encuestados participa 1 o 2 veces por semana,
lo que sugiere un uso ocasional de las redes con fines académicos. Estos estudiantes pueden utilizarlas para resolver dudas especificadas o participación en actividades puntuales. Luego tenemos la otra que dice que un pequeño grupo se involucra 3 o 4 veces por semana, mostrando mayor constancia y compromiso en el aprendizaje colaborativo a través de las redes. Refleja un hábito más activo de interacción académica digital. Y en el color verde dice que una minoría participa casi todos los días en grupos o foros académicos. Este grupo demuestra alta motivación y aprovechamiento de las redes sociales como herramienta educativa, favoreciendo el trabajo en equipo y el intercambio de conocimientos. Gracias. Muy buenas. Yo les voy a hablar de cuántas redes sociales utilizan frecuentemente los estudiantes. Como podemos ver en el porcentaje, solo hay un 2% que ocupa las redes sociales, es decir, ocupan las redes sociales moderadamente, no excesivamente. Ya en la segunda gráfica ya es un 7%, es decir, ocupan 2 redes sociales. Aún así no es tan excesivo y más bien moderado. Ya en el otro porcentaje, el 27% ocupa redes sociales. Son las que mayoritariamente son los que más se distraen por la causa de redes sociales. ¿Qué quiere decir? Que usualmente usan los celulares en clase o cuando están haciendo un trabajo de investigación lo tienen al lado y la tentación les gana. Y también son los que más frecuentemente buscan las respuestas o se guían en las redes sociales y no buscan precisamente más a fondo las respuestas. Ya en la cuarta gráfica es un 24%. No es la gran diferencia, pero aún así es muy excesivo y no moderadamente, ya que aún se sigue usando, ya que se sigue usando mayormente las redes sociales, y aunque las personas digan que puede funcionar como apoyo o los puede guiar, no es siempre los ocupan con mayor frecuencia y no los utilizan como se debe y siempre se exceden a utilizarlas. Muchas gracias. La conclusión: el uso de las redes sociales tiene un gran impacto en el rendimiento académico de los estudiantes de segundo año de medicina con especialidad en pediatría. Por un lado, se puede utilizar de forma moderada y con fines educativos. Esta plataforma puede ser recurso útil para el intercambio de información, la posibilidad de acceder a materiales académicos, el impulso del aprendizaje en grupo y la actualización en asuntos médicos. Eso fue todo. Gracias. Bueno, muy bien. No sé si yo me distraje, pero no vi cuáles son las redes sociales que preguntaron si utilizaban. Realmente no pusimos en específico, solo pusimos cuántas utilizaban. No dijimos nombres de cada una. ¿No cuáles? No. Aunque mayormente las redes sociales que se ocupan son como Facebook, Instagram y WhatsApp. Sí. De hecho, nos las escribían. Eso es. Mande. Sí, perdón. De hecho, nos escribían cuáles, o nos decían así cuáles usaban frecuentemente, pero como en las preguntas no lo habíamos puesto, no lo pusimos. Sí, ok. Sí, porque hubiera sido interesante ver cuáles. Yo sé que, son las más, como dice Alessandro, son las más comunes, pero siempre es bueno tener esto. Dígame, Tania. La más frecuentada es TikTok. Sí, es la de las más recientes, ¿verdad?
Bueno, sí, es muy bien la presentación. Creo que han dejado claro la situación de las redes, aunque hubieron algunos fallos técnicos y en las interacciones, creo que está bastante clara la información, ¿verdad? Me hubiera, gustado ver si lo de las redes sociales, aunque no estaban en las preguntas, ver eso, ¿verdad? Para ver cuáles son las que tienen. Y si estábamos usando redes sociales, el tema era, perdón, pónganmelo de regreso. El tema. Chicos. La influencia que tiene el uso de redes sociales y el rendimiento académico de los estudiantes de segundo año de la Universidad de El Salvador en la Facultad de Medicina y Especialidad de Pediatría. ¿Y qué concluyen de eso, de la investigación? ¿Cómo influyen? Porque hay que dar respuesta a ese planteamiento, o sea, ¿cuál es la conclusión que llegan de eso, de todo lo que preguntaron, analizaron, qué concluyen con eso, cómo influyen? Dígame, Tania. Pues la verdad influye más de un 90%, se podría decir, porque la mayoría, bueno, casi todos utilizan las redes sociales, ya sea para comunicarse entre sí, ya sea para buscar trabajos o buscar información. Y así es como, o sea, ya no utilizan libros, sino que directamente a las redes sociales. Pero eso tampoco es correcto, que no utilicen libros. O sea, porque todas esas cosas son las que ustedes tienen que ver, porque en sí la red social no es un medio académico. No es algo que, o sea, sí tiene aspectos, por ejemplo, hay podcasts, ¿verdad? Hay información que usted puede encontrar en las redes sociales, pero no es un medio netamente académico y que beneficie la formación. Ese tipo de situaciones son las que yo deseaba ver, o sea, porque si las redes sociales están influyendo, sí, influyen en el ámbito de, que les ayuda